Existen tres sistemas operativos fundamentalmente en el mundo de las computadoras de escritorio: Windows, Linux y macOS, siendo este último único y exclusivo de las computadoras de la marca de la manzana. Ahora, ¿qué me dirías si yo te digo que se puede instalar el sistema operativo y convertir tu computadora de escritorio de esto a esto? Mi nombre es Aníbal y hoy te quiero enseñar cuáles son los conceptos básicos que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar tu primer Hackintosh, y te voy a guiar en todo el proceso para que logres convertir tu computadora en toda una Mac. Quédate y vamos con el video. Lo primero que debemos entender es qué ocurre desde que pulsas el botón de encendido de tu computadora hasta que ingresas al sistema operativo. Lo primero que ocurre después que pulsas el botón y tu computadora enciende es que entra en una primera fase a la que llamaremos el BIOS. En esta fase, tu equipo comprueba que todo el hardware está en orden para luego seleccionar una unidad de almacenamiento, ya sea un disco duro o un SSD o un NVMe, desde la cual va a iniciar el sistema operativo, y una vez que la selecciona, procede a la siguiente fase. El bootloader, o también llamado gestor de arranque, es un programa que se ejecuta inmediatamente después que superas la fase del BIOS. Al hecho de superar esta fase del BIOS, por lo general se le llama bootear. Bien, en Windows, este gestor de arranque por lo general no lo vemos, pero existe. En otros sistemas operativos, como por ejemplo en Linux, sí es mucho más visible, ya que desde este pequeño programa es donde seleccionamos el modo en que el sistema operativo va a iniciar. Y en el caso de macOS, justamente todo el proceso de hacer un Hackintosh se basa en preparar la carpeta llamada EFI, que es la que va a contener tanto el bootloader llamado OpenCore como todas las configuraciones necesarias para que el sistema operativo de la manzana inicie en nuestro equipo de forma correcta y reconociendo todos los componentes de nuestro PC. Una gran diferencia entre Windows, donde primero instalas Windows y después los drivers, ya sea el de la gráfica, el del sonido, el del chipset, es que cuando hacemos un Hackintosh, realmente todos estos drivers, por así llamarlos, porque en Hackintosh o en Mac no hay driver como tal, sino que se llaman extensiones del kernel, todos estos los debemos colocar dentro de esa carpeta que vamos a preparar para que cuando inicie el sistema operativo ya te reconozca todos los componentes del equipo. No todas las piezas de hardware van a ser compatibles. La idea cuando hacemos un Hackintosh es que nuestro equipo se parezca lo más posible a un Mac real. ¿Por qué? Porque Apple es quien decide qué corre y qué no corre en su sistema operativo. Recordemos cuando Apple dejó de tener soporte para las tarjetas Nvidia y solamente funcionaban con tarjetas AMD. De hecho, las últimas series de tarjetas de video compatibles con Apple son las AMD Radeon RX 6000. Entonces, esto es muy importante destacarlo porque no todo el hardware, especialmente las tarjetas Wi-Fi y Bluetooth, van a ser compatibles. Muchas las vas a poder hacer funcionar, pero no todas te van a andar de forma nativa y mucho menos vas a tener AirDrop o Continuity o todas estas features que vienen incorporadas dentro del sistema operativo, a no ser que utilices tarjetas especiales para ello. Debes llenarte de paciencia y ser muy perseverante, ya que hacer un Hackintosh no es un proceso en el que grabas una imagen en un USB, le das instalar, siguiente y ya está listo, sino que debes de aprender muchos conceptos, leer mucha información, comprender el funcionamiento del gestor o bootloader, comprender cómo funcionan ciertos kexts y que algunos dependen de otros para funcionar, quizás hasta aprender algo acerca de línea de comandos y programación para que puedas realizar correctamente tu Hackintosh y aún así
pueden presentarse muchos problemas, puedes quedarte atascado en muchas partes del proceso, pero lo importante es que busques en Google, intentes encontrarle solución a ese problema para que puedas avanzar en tu instalación y en la realización de tu Hackintosh. La recompensa cuando logras hacer tu Hackintosh y ves que todo funciona realmente vale la pena. No solamente porque a veces hacemos Hackintosh por la necesidad de usar programas que solamente funcionan en Mac, sino que muchas veces lo hacemos como reto personal y la verdad que es muy gratificante cuando al final lo logras. Así que si quieres acompañarme en este viaje y hacer tu propio Hackintosh, te invito a que veas los próximos videos en los que estaré resubiendo nuevamente el tutorial actualizado y renovado de cómo hacer tu propio Hackintosh tanto para PC de escritorio como para laptops. Quiero agradecer a toda la comunidad de Telegram que me ha apoyado a poder iniciar de nuevo con el canal, especialmente a Pablo, moderador del canal de Telegram, a Rainier Tutoriales. Rainier, abrazo grande hermano, de verdad te agradezco todo el apoyo, a Gecko y a Roger, que tienen mis videos, que me los enviaron para yo poder, digamos, tenerlos, tener un backup de mis videos. A John, saludos, que me estás ayudando a hacer unas nuevas animaciones para el canal. Y bueno, de verdad que los aprecio de todo corazón, muchachos. De verdad que es inigualable el apoyo que he sentido con todo esto. Y de verdad quiero recompensárselos con contenido. Y vamos a comenzar este 2024 y vamos a poner este canal adelante. Y bueno, te invito a que te suscribas, dejes tu like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.